El Evangelio que acabamos de escuchar, chicos, está tomado de San Mateo y utiliza dos imágenes que son, creo, muy fáciles de captar, de entender. La imagen del rebaño y la imagen del campo, de la finca. Dice Jesús, que estuvo enseñando, recorriendo, haciendo milagros, curando enfermos y demás, pero claro, eran tantos los que se le acercaban para pedirle o curaciones o alguna gracia, y Jesús estaba solo, con tantísima gente. Y entonces dice el Evangelio que se compadeció, se apiadó de toda esa gente porque los vio que estaban cansados y decaídos, abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Acá tenemos ya una primera imagen. En el Salmo responsorial hemos rezado y hemos respondido: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Cuando Jesús funda la iglesia, la instituye como si fuera un inmenso rebaño, del cual nosotros somos sus corderos, sus ovejas, y Él es el buen pastor que nos guía hasta el cielo. El buen pastor, va a decir Jesús, es el que cuida las ovejas, el que las conduce por senderos seguros, el que las lleva a comer pastos verdes, pastos buenos, el que las lleva a beber aguas transparentes, aguas que no estén contaminadas, las cuida, que no se vaya a desbarrancar ninguna por el precipicio. Si una oveja se le pierde, ¿qué hace Jesús, buen pastor? La sale a buscar. Si está lastimada, la cura, la venda, la carga sobre sus hombros, la vuelve al rebaño y sobre todo las cuida ante la presencia del lobo. Si viene el lobo y quiere matar alguna, ¿qué hace el buen pastor? Enfrenta al lobo, dice Jesús. El buen pastor está arriesgando su vida para salvar a las ovejas. Por eso dice Jesús, el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces la primera imagen es la del rebaño. Nosotros somos el pueblo que Jesús se adquirió con su sangre. Somos un rebaño y Él nos cuida, nos protege y nos conduce hasta el cielo. Ahora imagínense que ese rebaño no tuviese pastor. Y si no tiene pastor y la oveja puede ir a comer pasto contaminado y se muere. Puede ir a beber agua que esté contaminada, agua podrida y se muere. O puede desbarrancarse por el precipicio y se muere. O se pierde, se engancha entre los abrojos en un alambre de púa y no se puede salir de ahí, viene el lobo, se la come. Quiere decir que un rebaño sin pastor es un rebaño que está destinado a la muerte. Por eso Jesús se compadeció. Cuando los vio, dice el evangelista San Mateo, que vio que estaban como ovejas que no tienen pastor. O sea, estaban destinados a la muerte. Y por eso Jesús se compadece. Y entonces inmediatamente utiliza la imagen del campo. Les dice a los apóstoles, a los discípulos que están con él, la mies es mucha, lo que hay que vendimiar, lo que hay que cosechar es demasiado, y los vendimiadores, los operarios, son muy poquitos. Hay que rogar a Dios, al dueño de los sembrados, que envíe más operarios. Levanten la mano los que, ya sea el papá, el tío, el abuelo, tienen finca. A ver, levántenme la mano. Muy bien, bajen la mano. Bueno, y los que no tienen finca, ¿han ido, supongo, alguna vez a alguna finca o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pasa? Yo les pregunto, ¿qué pasa si en una finca están todas las hileras cargadas de uvas? Todas, unas uvas hermosas, unos racimos hermosos, pero no hay nadie que la coseche esa uva. ¿Cómo? Se pudre, exacto. Llega un momento, se la comen los pájaros, se caen, después uno la pisotea, o si pasa el tío con el tractor, la pasa por encima. Esas uvas se terminan pudriendo y se mueren. Es como un rebaño sin pastor, terminan muriéndose. Por eso digo que las dos imágenes que usa el Evangelio de hoy se entienden fácilmente. Y por eso les dice Jesús, hay que rogar al dueño de los sembrados, al dueño de las fincas, que es Dios, que envíe muchos vendimiadores, que envíe operarios, cosechadores, para poder cosechar todo eso, toda esa uva, toda esa fruta.
Y por eso es que hoy los envía, y es el primer envío que hace Jesús a los 12 discípulos más cercanos por él, más cercanos a él. Discípulos habían muchos. El discípulo es alguien que sigue a un maestro, y a Jesús lo seguían muchos, pero de todos los discípulos que lo seguían, eligió a 12, y a esos 12 les dio el nombre de apóstoles, y los envió, porque la palabra apóstol en griego quiere decir enviado. En el Evangelio de hoy aparece cuando Jesús los envía por primera vez, y ya les voy a explicar por qué digo por primera vez. Por ahora los manda a que vayan a recoger la uva y que vayan a cuidar a las ovejas, pero por ahora del pueblo de Israel. Vayan, comenzando por Galilea, pero no vayan a la tierra de los samaritanos, no vayan a los extranjeros, no, por ahora acá. Después sí, después cuando hace otro envío, ya los va a enviar a evangelizar por el mundo entero. Pero por ahora, digamos que este primer envío fue como el entrenamiento apostólico que ellos tuvieron. Y es la primera vez que empiezan a colaborar con Jesús, porque hasta el momento lo seguían, lo escuchaban, aprendían, pero no habían propiamente trabajado para Jesús apostólicamente. Y ahora Jesús les va a decir, bueno, me han visto hacer milagros, me han visto predicar, me han visto recorrer las ciudades, los pueblos. Ahora les toca a ustedes. Lo que me han visto hacer a mí, háganlo ustedes también. Porque hay pocos operarios y hay que trabajar en la viña del Señor y rogar, pedirle a Dios que envíe más operarios. Entonces los manda por primera vez. Es la primera vez que ellos se convierten en apóstoles o colaboradores en esa empresa gigante de anunciar el Evangelio de Jesús. Más adelante, les decía, ya los va a enviar al mundo entero, y los va a enviar de 2 en 2. Tal es así que los apóstoles cumplen esa misión que Jesús les da, y gracias a eso el Evangelio llegó a todo el mundo. Gracias a eso el Evangelio llegó hasta nosotros, chicos. Cada uno de los apóstoles se fue a un país o a una región distinta. Por ejemplo, el apóstol Santiago, que era hermano del apóstol San Juan, tenía un temperamento, era calentón. Bueno, Jesús les puso sobrenombres a estos dos hermanos, a Santiago y a Juan. Les puso de sobrenombre los Boanerges. ¿Sabe qué quiere decir Boanerges? Hijos del trueno. Espectacular, calentón era Santiago. Hijos del trueno le puso. Bueno, Santiago fue el encargado, así como les decía que cada uno fue a algún país distinto, Santiago apóstol fue el encargado de llevar el Evangelio a España. ¿Y qué pasó? ¿Y que no querían los españoles escuchar el Evangelio? No, otro día, no, estamos ocupados, no. Y Santiago ya desanimado se iba, ya está, acá no se puede hacer nada. Y se iba de España. Y cuando se va yendo, se le encuentra a la Virgen, que se le aparece arriba de un pilar, de una columna, y le dice, ¿a dónde va Santiago? No, señora, pero si los españoles no quieren saber nada. Volvé, le dice la Virgen, volvé, que yo me voy a encargar de tocar el corazón de ellos para que reciban el Evangelio. Bueno, está bien, entonces Santiago volvió. Por eso se la conoce con el nombre de la Virgen del Pilar, porque se apareció en un pilar o en una columna. Y fue lo que la Virgen le dijo, volvió, predicó en España, ese Evangelio ahí sí lo recibieron con agrado, con gusto los españoles, y no solo que él sembró el Evangelio con su palabra, sino que lo sembró con su vida, con su sangre, con su muerte, porque murió mártir. Bueno, el apóstol Santiago es el patrono de España, es el patrono de la hispanidad, porque acuérdense que en el siglo XV, ¿cuándo llegó Colón a América? ¿En qué año? Ya. 1490 y... Muy bien, ¿quién dijo?
Muy bien, 1492. Ahí llega Colón a América. Y cuando llega a América, llega precisamente con la cruz de los misioneros y con la espada de los conquistadores. Llega con el Evangelio de Santiago Apóstol, porque viene con la empresa de los reyes de España. Eso quiere decir, chicos, esto es muy importante. Quiere decir que si nosotros le rezamos a Jesucristo y hablamos en español, como dice Rubén Darío, es gracias a España. Si nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, es gracias a España, que un día nos trajo la fe. Van a escuchar, si es que no lo han escuchado ya, no, que vino España hasta acá a robar el oro, a matar al indio, a robar estas tierras. No crean eso, es mentira. Los que han inventado esa que le llaman leyenda negra, los que han inventado eso es porque tienen odio. ¿A qué? A la fe. Les da bronca que el Evangelio haya llegado a América. Pero fue así. Jesús le da el Evangelio a los apóstoles, entre ellos Santiago. Santiago se lo da a España y España lo trae hasta acá. Es una línea directa. Nosotros somos hijos de España. Por eso la Virgen del Pilar y Santiago Apóstol son los patrones de la hispanidad. Gracias a ellos nosotros tenemos la fe católica. Porque se cumplió, porque ellos fueron fieles a lo que Jesús les dijo, que vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Bueno, y acá dos cosas. La primera, que Jesús les dice que tenemos que rezarle a Dios para que envíe más operarios, porque hay mucho para cosechar y hay poca mano de obra. En muchos lugares del mundo la gente está perdida, porque están como ovejitas que no tienen pastor. Entonces dice Jesús, hay que rezar y pedirle a Dios que mande cosechadores, que mande pastores, que mande sacerdotes. Porque ustedes imagínense, acá en Boven somos 3 sacerdotes. Uno tiene, hasta se da el lujo de elegir. No, prefiero esta misa, no, prefiero la misa del otro padre. No, yo quiero confesar con este padre, no, yo me prefiero confesar con el otro padre. Hasta ese lujo se pueden dar. Hay partes en el mundo donde no tienen ni siquiera el lujo, nada, ni hablar del lujo. No tienen sacerdotes, chicos. Entonces hay que pedirle a Dios que siga suscitando muchos, pero lo más importante, más que sean muchos, que sean santos sacerdotes, que puedan llevarle a la gente la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, para el bien de esas almas, para que algún día se puedan salvar. ¿Me siguen bien hasta ahora? ¿Seguro? Bueno, y lo último es que no solamente Jesús se está refiriendo acá a los apóstoles, sino a todos, a ustedes también, porque a todos Jesús nos envía, justamente los que se están preparando para el sacramento de la confirmación. El domingo que viene tenemos las confirmaciones. Cuando baja el Espíritu Santo en la confirmación, nos hace soldados, apóstoles y testigos de Jesús. Nos hace apóstoles, o sea, nos envía el Espíritu Santo, así como Jesús los envió a los apóstoles. Y todos ustedes, aun si no han sido confirmados, también han sido enviados, porque al Espíritu Santo por primera vez lo recibimos ¿cuándo? Fuerte. Antes de la confirmación. Muy bien, ¿quién dijo? ¿Otra vez? Muy bien, claro, tiene la madre al lado que le sopla. Está muy bien. Lo recibimos por primera vez en el bautismo. Después de la confirmación lo volvemos a recibir. Pero ya con el bautismo ya somos colaboradores de Jesús. O sea que a ustedes también, aunque sean chicos de edad, Jesús los envía. ¿A dónde los envía? Bueno, por ahora a dar testimonio de la verdad de Jesús en donde tienen que moverse, en casa, por ejemplo. En casa. Ustedes tienen que ser buenos cristianos para dar ejemplo a papá, a mamá y a los hermanos. Y empezando por casa, tienen que ser buenos cristianos en la escuela. Y tienen que ser buenos cristianos en la cuadra, en el barrio. Y si van a inglés, si van a folclore, si van a cualquier actividad, tienen que ser buenos cristianos y dar testimonio de Jesús en cada uno de esos lugares donde van. Porque yo no puedo pasar por el mundo y tratar con toda la gente sin siquiera mencionar que existe un Dios a quien amar, una misión que cumplir y un alma que salvar. Y entonces también a ustedes
Dios los envía como los envió a los apóstoles. No crean entonces que es solamente tarea de los curas. Aunque se encarguen los curas. No. Ustedes también se tienen que encargar. Entonces, hay que pedirle a Jesús y a Dios, al Padre, que siga enviando muchos y santos sacerdotes y que siga enviando chicos también y gente grande, por supuesto, para que el Evangelio de Jesús siga siendo conocido por la gente y que al conocerlo la gente lo ame más, cada día más. ¿Se entendió? ¿Seguro, seguro? Bueno, le pedimos esta gracia a la Virgen para que en ese amplio, gigantesco campo del mundo no se pierda la cosecha y que en esos inmensos rebaños donde hay ovejitas descarriadas llegue por fin algún sacerdote, llegue por fin la palabra de Dios para que algún día todos nos podamos encontrar en el cielo. Las ovejas con el pastor y ahí en el cielo ser felices por toda la eternidad. Que así sea.